presente a otro video más en esto que son los lunes de literatura con el lector anónimo, y el día de hoy hablaremos de, ya en mi especial de libros infantiles y juveniles habíamos hablado de Michael Ende, autor de La historia interminable, su obra más popular, una obra que ha sido adaptada, que ha sido pieza clave en la literatura al menos de los últimos 50 años. Ya les comenté que muchos escritores han dicho que este fue el libro que los inspiró tanto a leer como a escribir. Pero para mí la obra maestra del autor, la obra más importante de la literatura infantil juvenil, y estoy hablando de todos los libros, quizá el mejor libro que se ha escrito para este público, que me parece una joya, una novela que no entiendo cómo es que no esté consolidada como clásico, cuando creo que lo merece por encima de otros tantos. Incluso esta novela me parece infinitamente superior al Principito y a otros tantos que están, digamos, más catalogados en una posición superior en el sentido de popularidad y de cómo la gente los quiere. Y me refiero a Momo de Michael Ende, que es una novela que es curioso cómo llega a mi vida. Es de esos libros que traen anécdota. En la secundaria yo todavía no era lector. Teníamos la clase de literatura que era los viernes, y este era el libro que nos pedían leer. Entonces la idea era leerlo cada semana y hacer un ensayo de los capítulos. Y nunca lo leí. Todos los ensayos que escribí pues eran como de opiniones que yo más o menos había escuchado de otros compañeros. El libro no lo leí cuando debería en la clase. Ya un año, ya tiempo después me vuelvo lector y me lo encuentro otra vez entre mis cosas. Y es ahí cuando empiezo a leerlo. Y aparte de que ya me gustaba la literatura, también habla de cómo a veces en las escuelas está bien cuando tratan de promover la lectura entre los jóvenes y todo, pero cuando lo hacen de manera obligatoria y de que tengas que escribir o te lo encaran como una tarea, pues obviamente lo hacen más pesado, que deberían de cambiar un poco ese concepto para acercar a los jóvenes a la literatura. No digo que esté mal lo que hacían mis maestros, solo que cuando lo ves como obligación le pierdes el gusto. Entonces, si los maestros y las escuelas a los jóvenes los invitaran a leer de otras formas, los motivaran a este hábito de otras maneras, pues encontraríamos infinidad de libros que valen mucho la pena. Bueno, entonces ya me extendí demasiado. El libro lo leo, lo termino de leer en, no sé, unas semanas, un par de días. Y es una historia fantástica y gloriosa que está llena de tantas reflexiones y de tantos elementos entre fantasía, ciencia ficción, existencialismo. Es un libro que, a pesar de lo complejo que es en su temática o de los temas que trata, la forma en que Michael Ende de nueva cuenta nos narra de una forma muy ligera lo que está sucediendo, pero no por ello se siente como una historia para niños. O sea, sí es para niños, pero me refiero a que no es como la típica historia de había una vez en un mundo mágico, sino que él sabe que los niños son más inteligentes de lo que la gente cree, y por eso les da una historia más madura, una historia más compleja, pero haciéndola accesible a que ellos la entiendan. Momo es una historia que sucede, digamos que en otro mundo, a pesar de que tiene referencias al nuestro, pero es como muy... No específicamente dicen que es aquí. De hecho, el pueblo en el que sucede la historia es muy parecido a Italia de los años 60, pero no es Italia. Solamente hace como referencias a que sus calles, su comida, los nombres de los personajes son como de muy italianos, pero no nos dice que es Italia. En un pequeño pueblo donde todo el mundo vive su vida común y corriente, hasta que un día en unas ruinas aparece una niña extraña, una niña muy peculiar, de apariencia muy inusual. Es una niña que viste ropa de adulto, una gran gabardina, unos rizos rojizos muy llamativos, y que aparentemente no sabe ni quién es, y que, si no me equivoco, ella misma se inventa el nombre de Momo, que poco a poco va cambiando la vida de los personajes por el simple hecho de
escucharlos. En este mundo todos están tan ocupados con sus vidas que a veces sienten que no tienen la manera de soltar sus problemas. Y Momo es una niña que por su curiosidad se empieza a acercar a adultos, a niños, a jóvenes y les empieza a preguntar cosas y ellos le empiezan a contar su vida y empiezan a sentirse como, ahora sí que como liberados, no sé, como de esas veces que sientes que nadie te escucha, entonces llega una persona y ni siquiera quieres que ella te dé un consejo o algo, solamente quieres que alguien te escuche. Y es lo que hace Momo, y a ella le gusta escuchar. De hecho, la historia habla de eso, de que su don es escuchar. Y eso la hace una persona especial, sin necesidad de tener algún poder mágico o alguna habilidad extraordinaria. De eso trata el libro. Yo sé que ahorita, como les cuento, es muy aburrido, pero cuando lean la forma en que está escrita la novela entenderán por qué te va intrigando, capta tu atención casi desde la primera palabra. Pero luego la novela da un giro inesperado, porque empiezan a aparecer unos extraños sujetos, los hombres grises en el pueblo, y empiezan a amenazar, más bien su presencia empieza a amenazar la paz y la tranquilidad entre las personas, pero no como uno se imaginaría, como en cualquier otra novela de fantasía donde aparecen villanos y empiezan a someter y atacar a los personajes. Aquí es de una manera mucho más inteligente, mucho más inesperada, sobre todo porque es una metáfora. Esto es que no les puedo decir mucho porque realmente cualquier cosita que les diga les estoy dando spoilers de la trama, porque hay una gran reflexión al final de la misma, con las cuestiones del tiempo, con las cuestiones de qué hacemos con nuestra vida, de si estamos a gusto con lo que hacemos con ella, de que a veces nos sentimos esclavos del tiempo, de que tengo que llegar a las 6, tengo que llegar a las 5, vivimos bajo rutinas, vivimos bajo diferentes términos temporales cuando el tiempo pues en teoría no existe, ¿no? El tiempo es relativo y que deberíamos aprovechar más el tiempo para nosotros y para aquellos con los que convivimos. Y de eso trata el libro, por eso les digo que es un poco existencial. Es una novela que, a diferencia de La historia interminable, que era un poco más, digamos, normal en lo que contaba del bien contra el mal, en una historia de fantasía, algo más común, aquí habla acerca de nosotros como individuos, a veces sometidos por el tiempo, a veces sometidos por nosotros mismos, pero que al final no, pues ahora sí que, ¿de qué te sirve tener tanto tiempo si no lo utilizas en algo valioso? ¿De qué te sirve tener tanto tiempo si no lo utilizas en algo que te ayude a crecer o que te ayude a ser mejor persona o que te ayude a ayudar a otros? ¿De qué te sirve tener 5 minutos extra para ti si no los aprovechaste para algo más valioso? Entonces de eso un poco trata la novela. Al final de cuentas, uno de los retos más grandes, según algunos filósofos, es el hombre contra el tiempo. El hombre siempre ha querido detener el tiempo, ha querido controlarlo, ha querido, pues no sé cómo expresarlo, es una teoría más compleja, pero siempre ha sido eso, el hombre contra el tiempo, y aquí más o menos lo vemos de una forma pues un poco más física, a una manera, como les digo, el autor utiliza mucho las metáforas y las analogías para hacer una historia muy entretenida, muy intrigante, con elementos sorpresivos. Habla mucho les digo, mete muchos temas de ciencia ficción. Recordemos que en el siglo pasado, a mediados, hubo mucho auge en estos temas, hubo mucho, que no eran solo historias espaciales de aventuras, sino que te dejaban un tema mucho más profundo, un poco como lo que hacía Philip K. Dick con sus obras, de que qué nos hace humanos, dónde, dónde está el alma, de qué sirve la memoria, o sea, ese tipo de ciencia ficción que proponía ideas no nada más narrativamente, sino contaba una historia, una aventura, pero dejaba al personaje y al lector mismo con ideas y preguntas que se cuestionaban su propia realidad. Y es un poco lo que hace Momo. Y aunque pareciera que les estoy contando una historia muy pesada, realmente es un libro muy ligero para los niños. Sí, para lectores un poco más grandes, les digo, yo lo leí en la secundaria. A lo mejor para chavitos que ya tienen algo de badaje, que tienen unos 12 años,
Pero creo que también podría ser un buen cuento para los niños, que los papás lo vayan leyendo, porque a pesar de los temas complejos, eso no obstruye la lectura, y creo que es lo padre. Pueden leerlo, como ya les he dicho, es de esos libros que puedes leer de niño, te puedes quedar con la aventura, con los personajes, y luego lo redescubres de grande y ya puedes empezar a tomar en cuenta los temas más complejos. Entonces eso me parece fascinante. Michael Ende era un genio haciendo esto. Eh, Insisto, este libro no es muy popular de él. De hecho, hay gente que ni sabe que él es el mismo autor de La Historia Interminable, a pesar de que en la contraportada lo menciona. Pero es un libro que vale mucho la pena, se lo recomiendo, es una joya muy olvidada y ojalá les guste, y espero que lo lean y le den más difusión para que sea más conocido. Entonces yo los veo la próxima semana con otro libro, con más reseñas, con más críticas. Los invito a que se suscriban, a que me dejen sus comentarios, a que me dejen su hate, pero con buena ortografía. Y nos vemos el próximo lunes de literatura aquí con el Lector Anónimo, y disfruten de sus lecturas.